Bueno, aquí estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Este es el tema de hoy. Vamos a dejar que la gente opine también entre entrevistas pero ese es el tema de hoy. Las 2 horas hoy, salvo que no aparezca otra información, la vamos a dedicar a este tema para que el pueblo también opine. Un mapeche que hay por Cristo Rey. Buenas tardes, tenemos nada más y nada menos que a Simón, Cándido Simón. 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 ¿Simón o Simón? Póngase de acuerdo, póngase de No, acuerdo. dime tú que tú eres que sabes. Simón. Simón. Ah, Cándido Simón Polanco, claro, pues yo lo sé porque son muchos cafés. Son muchos cafés en lo que hemos discutido esto. No debo confesar que hay muchos productores que andan más perdidos que Adán el Día de la Madre, si es Simón o Simón, como yo. Simón. Yo siempre digo como anécdota que los Simón son blancos y ricos y yo no soy blanco. Cándido. Tú no eres blanco, pero eres rico. Ahí está. Oye, ¿qué killing te dieron? No haga eso, que el director de Impuestos Internos está escuchando. Ay. Cándido, gracias por estar con nosotros. Estamos viendo todas estas aristas del caso, el caso Calamar. Este caso que ha saltado a la palestra pública como uno de los mayores casos que involucra cantidades de fondos sobre temas de corrupción y además que involucra un grupo de personas, entre ellos 3 exministros muy importantes e influyentes dentro del gobierno anterior, aparte de directores y una serie de otras personas ligadas con el quehacer de la administración pública. ¿Cuál es tu valoración sobre este caso? Sobre cómo se ha llevado, cómo se ha destapado y hacia dónde tú crees que va. Bueno, fíjate, buenas tardes y gracias por permitirme dirigirme a ese público tan selecto de nuevo. Un amigo me escribía esta mañana, me dice él que a propósito de Calamar, ya el Ministerio Público tiene pulpo, tiene coral, tiene calamar, que solo faltaría el tiburón para hacer la paella. A mí me dijo otro amigo que solamente falta el león marino. No, pues tú no oíste lo que dijo él, el tiburón. No, tú no oíste lo que dijo él, falta el tiburón. ¿Tú sabes cuál es el tiburón? Pero eso fue un amigo que hizo ese comentario, no yo. Bueno, fíjate, esto tiene muchas aristas. Una de estas es que el Ministerio Público no se ha aprendido la lección de que estar allanando personas de la madrugada del sábado para llevarlos bajo arresto a la carcelita del Palacio de Justicia el domingo y hacer primera plana en los medios y comentarios como noticia principal durante el curso de la semana, eso, y utilizar la prisión innecesaria como regla para hacerle creer a la gente que cuando dictan prisión preventiva ya esa es la condena, no les ha funcionado y no han aprendido la lección. Esa es la primera arista que tiene el tema y no hay manera de hacerle entender que eso va a terminar mal. Otra arista que tiene este tema es el de estar utilizando testigos espurios, una modalidad una modalidad que se resume más o menos en lo siguiente: roba, corrompe y corrómpete, luego delata que yo te perdono. Esos son esos testigos espurios que han estado utilizando en otros procesos y parece que aquí también van por esa misma ruta y con la particularidad es la siguiente, que jurídicamente se puede hacer acuerdos con algunos imputados, lo que no puede hacerse acuerdo con todos los imputados y con determinada clase de imputados. Esto lo digo porque hay casos que no les ha ido bien, como es el reciente caso de Lotería Nacional, que llegaron a unos acuerdos con gente que no se debía, que estaban comprometidos hasta el copete, en cuya casa, por ejemplo, uno de ellos fue que se organizó el fraude de la lotería en su casa, su residencia, fue entonces hizo la práctica, hizo de todo, y con ese negociaron y el resultado fue catatónico. Ahora bien, eso es un componente. El otro componente es que el otro componente es el siguiente. Yo pienso que a este proceso, en principio, en perspectiva, podría suceder lo siguiente. Lo que siempre,
que un juez, y este va para determinados jueces, no examina, no revisa, no escruta, no cuestiona una solicitud de orden de allanamiento y de arresto, y le dan para allá sin esa censura previa que se debe requerir. ¿Cómo se explica que una persona concurra cuantas veces sea requerido, hasta por teléfono, a Procuraduría o ante el PEPCA, y entonces después deciden pedir una orden de arresto y el juez ni siquiera le cuestione? Pero déjame hacer una pregunta, tú lo citaste y no concurrió. ¿Cuántas veces lo citaron? Concurrió. Bueno, entonces no hay lugar a una orden de arresto. Ejemplo, en el caso de Jean Alain, hay personas que imputaron y no pidieron orden de arresto, no los allanaron, ni siquiera tampoco le pidieron medida de coerción. A ver, los últimos en el proceso de Jean Alain, y hasta donde se han concurrido a todos los actos del procedimiento. Ejemplo, el mismo caso 13, Lotería, los pusieron en libertad, concurrieron a todos los actos del procedimiento y ya hay sentencia condenatoria de algunos y de cargo de otros. En el caso de Brecht, en todos esos procesos, cuántas duran con ellos almacenados 1 año y 18 meses por lo menos. Los jueces en ese caso deciden aplicar la ley y en consecuencia dictar, cambiar la medida de coerción de prisión preventiva por una medida menos drástica, que la ley lo que dice es cese de medida de coerción. La ley no habla de sustitución de medida de coerción, pero bueno, los jueces la sustituyen. Cuando cesó significa que no hay lugar en ninguna otra medida de coerción. Pero 18 meses con una persona almacenada en una cárcel y luego no logran sentencia condenatoria, los jueces le sustituyen la medida de coerción por otra medida y concurren a todos los actos del procedimiento. Entonces la pregunta es, señores, ¿para qué seguir haciendo lo mismo? Si esa gente, la mayoría, tienen presupuestos, si tienen arraigo, perdón, cuando se habla de presupuesto se cree que tienen mucho cuarto, tienen edificios, aviones, no, tienen arraigo y han sido citados y requeridos cada vez ante el Ministerio Público y concurrieron a los que fueron citados. ¿Sí? Entonces, y además otra cosa, hace 2 años prácticamente que, por ejemplo, en el caso de Dona Guerrero, se venía anunciando que iba a ser procesado. Consecuentemente, si iba a ocultar evidencia, hace 2 años que las ocultó. ¿Para qué un allanamiento? Iban a dejar evidencias en sus casas sabiendo que estaban siendo escrutados y observados. No hace sentido. Eso es lo que importa retener de todo esto. Ahora, el otro aspecto es que ojalá que los jueces ahora hagan lo que han venido haciendo. Los jueces de la instrucción en ocasión de la solicitud de medida de coerción. Que lo que han venido haciendo cuando vence el periodo de cese de la prisión preventiva es que la sustituyen, el mundo no se acaba. Ojalá que en ocasión de esa medida de coerción aparezca un juez que diga, como lo hacía en ocasiones Alejandro Vargas, mire, en esta parte no procede una prisión preventiva, se sustituye se dispone una medida diferente, siempre que haya seguridad de que van a concurrir a todos los actos del procedimiento, porque la medida de coerción no es para satisfacer peticiones, para concitar aplausos populares, ni tampoco es con el propósito de que la gente asuma de que ya eso es una condena. Las medidas de coerción tienen el propósito, en interés de la justicia, de asegurarse de que el imputado concurra a todos los actos del procedimiento cada vez que fuera requerido o que fuera necesario su presencia, porque a partir del código vigente ya no se puede condenar en ausencia. ¿No? Si no concurre a alguien, se paraliza el proceso respecto de ese alguien y en consecuencia se suspende todo el proceso, de modo que en interés de la justicia es que se dicta una medida de coerción, no es en interés de complacer peticiones. Ahora, desde el punto de vista ya más que jurídico y judicial, desde el punto de vista político, yo pienso que esta picada tan cerca en la cancha del expresidente Danilo Medina, ha de llamarle la atención para que él salga del silencio. Uh-huh. Ya, ¿por qué? Bueno. Eso le voy a decir como lo estoy pensando. Yo no sé de políticos, y mi nombre es Cándido, yo voy a decir una candidez. Tú sabes que la ignorancia es atrevida. Ay. Yo estoy pensando que esa decisión de procesar a todo el mundo en este momento,
no, fue impolítico. ¿A qué me refiero? A un asunto muy sencillo. Si tú tienes varios sospechosos y tienes los procesos prácticamente completos para tú imputar, ¿por qué hacerlo en bloque y no irlo haciendo por parte? Por ejemplo, y con respeto voy a decir esto, si el señor Donald Guerrero lo hubiesen procesado o solicitado medida de coerción ahora, solo de él, no estuviéramos espantados. Porque eso estaba anunciado. Eso estaba previsto. Yo creo que el primero que lo sabía era él, que iba a pasar esto. No digo que fueran a arrestarlo, pero que fueran a procesarlo, eso estaba anunciado desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando salen en bloque y le pican tan cerca a la cancha de el líder realmente del principal partido de oposición, eso va a implicar, evidentemente, que tenga que considerar la posibilidad de buscarse un aliado que no sea el partido de gobierno en el proceso que viene. Entonces, yo pienso que desde ese punto de vista fue impolítica la decisión del Ministerio Público de procesar el bloque completo en este momento. Cándido, pero fundamentándonos en eso que tú señalas, a mí se me ocurre decir que todo lo contrario, aunque quizás políticamente no le conviene a los intereses del partido de gobierno en este momento, pero a mí me deja el sabor de que eso da demostraciones de la independencia que tiene el Ministerio Público del poder político en la República Dominicana. ¿No te parece? Sí, yo creo que tienen un nivel importante de independencia del presidente de la República en la Procuraduría General de la República. No es necesariamente así en muchísimas fiscalías del interior del país que están colapsadas. Ahora, oye lo que estoy diciendo. Creo que hay independencia del presidente de la República en la Procuraduría General de la República, en ese sector en específico. Ahora, y bueno, y eso no está mal. Ahora, lo que deben saber los entes del Estado es que el Estado, más que partido, el Estado es un ente en conjunto, y consecuentemente cualquier decisión que se tome tiene un impacto político en el Estado mismo y en el gobierno mismo. En consecuencia, desde ese punto de vista que hago la observación, porque la independencia es funcional, pero no es institucional. O sea, el Ministerio Público es una dependencia, es el brazo armado del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial. De manera que institucionalmente es una dependencia. De hecho, la procuradora o el procurador quien desempeña esa función general de la República es un ministro y tiene un asiento en el Consejo de Ministros del Gobierno. Es decir, una dependencia institucionalmente del gobierno. Consecuentemente, no hay manera de desvincular las decisiones que se adopten de la estrategia política del Estado en un momento determinado. Y en este momento, digo, desde esa perspectiva, le dieron un empujón a ese partido que es parte del sistema político hacia el sector que probablemente no quería aliarse por una malquerencia que había o que hay entre los dos líderes principales. Y hay que verlo en perspectiva, y no hacerse el cándido asumiendo que eso no va a tener un impacto político en este proceso venidero. Lo tiene que tener. Pero mira, desde ese punto de vista que yo lo entiendo, a mí me parece muy difícil, y lo hacía hace un momento antes de conversar contigo, que a mí me gustaría escuchar a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo referirse a este tema, porque precisamente fue el argumento que utilizaron para ellos dividir el PLD y marcharse y crear tienda aparte. Entonces, ¿le convendría a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo unirse a quienes están siendo señalados y cuestionados por el daño que a ellos le hicieron desde el PLD? Acuérdate que no fue con el dinero de la corrupción que le ganaron a Leonel, sino con un algoritmo. No, pero es verdad. Sí, pero es verdad. ¿O sí o no? Él acusó de que había utilizado todos los recursos del Estado para derrotarlo. Además del algoritmo, ¿no? Déjame fugir. Sí, y además Danilo dijo una vez que lo venció el Estado, ¿no? De manera que parece que ambos utilizaron los mismos argumentos. Bueno, la fuerza, si no necesariamente los recursos, sí por lo menos la fuerza que da y la seguridad que da cuando estás en el Estado. Sí,
tú tienes un lapicero, papel mate, vale la cuña, en las manos que firma decretos No, de Cándido. cancelación y de nombramientos. Y además, Entonces, Cándido, tan solo con eso, sí. además, Cándido, los que tenemos algún nivel de memoria, no podemos olvidar que en el 2012, Leonel Fernández, en un discurso que pronunció en la ciudad de Nueva York, dijo que tenía 40.000 millones de pesos, más todo el asfalto que pudiera imaginarse para hacer ganar las elecciones a Danilo Medina. Y así pasó. Y ganó, ¿no? Sí. Bueno, pero el punto es, y después hubo esas malquerencias, esos malos tratos, que tienen su origen, según parece, en las elecciones internas del PLD 2007-2008, Sí. para las elecciones 2008, Sí. que se asume que Danilo y Leonel habían compartido el criterio de que se iban a turnar, y que si bien Leonel tenía mejor aura en el 2004 para ganarle al PRD, a Hipólito Mejía, habrían convenido que Leonel sería el candidato bajo la reserva de que en 2008 lo sería Danilo, Sí. y eso no sucedió porque porque Leonel se dejó aconsejar por los que estimaban que él ganaba, y efectivamente ganó, pero eso generó una ruptura definitiva entre ellos dos. Y después y después Tú eres Cándido. y después vino el tema entre Danilo Medina, bueno, y ya la historia se conoce. Lo que sí importa es retener lo siguiente, óigame esto, esa malquerencia entre ellos dos. Claro. La gente de los dirigentes altos, los dirigentes medios y los dirigentes y la base del PLD y lo de la FUPU no son enemigos. No. Óigame, si no se administran adecuadamente, afirme que habrá alianzas abajo, Eso sí, de eso estamos totalmente de acuerdo. Si tú tienes más que yo te apoyo a ti, tú me das, si yo gane la alcaldía o la dirección municipal, ustedes van a ser presidentes de la sala capitular, Sí, y el voto es secreto. y puede eso generar una ruptura de liderazgo. Claro que sí. Pero un daño irreparable al PLD también. Sin dudas, porque en definitiva Leonel sigue con el aura de, bueno, es el dueño de ese partido. Sí. En el caso de Danilo, por algunas señales que se han enviado, por ejemplo, me comentaba alguien hoy que sabe más que yo de estas cosas, que el candidato de Danilo no era Abel para la candidatura a alcalde de Santiago, y que el candidato de él para la Secretaría General no era quien había ganado. No era Charlie Mariotti. No era Charlie Mariotti, y consecuentemente hay un liderazgo debilitado. Naturalmente, eso tiene que ver con el impacto que habría causado en su entorno el hecho de que varios de la gente cercanas a él han sido procesados, y muchos incluso vilipendiados ante la opinión pública, y él no salió a dar el frente. Creo que en una ocasión salió a decir que sus hermanos eran inocentes. Yo pensé que iba a dar una declaración política, como hacen los políticos, y un discurso de ruptura, y no lo hizo. Entonces, ante esas situaciones y el silencio de él, es posible que si ahora se mantiene callado, esto le impacte de manera muy fuerte. Y digo, desde el punto de vista político, que no sé de eso, por eso estoy cometiendo esta candidez. Yo pienso que esta decisión de procesar a los sectores más cercanos todos juntos, no digo que no fueran a procesarlo, pero por parte, como dijo Jack el Destripador, todos juntos, le toca bastante cerca y le obliga a tomar una decisión o de confrontación, propiamente dicho, hacer la oposición al gobierno, propiamente dicho, cosas que no ha hecho, puede empujar a un acercamiento con el PLD. A mí me comentó alguien que creo que el comité político de la Fuerza del Pueblo se iba a reunir hoy, o se habría reunido. Estaba reunido esta mañana, cerca de mediodía. Y me subieron hace un momentito. Bueno, parece que me escucharon cuando me pasaron eso. Yo le dije, debieran sacar una declaración hablando del debido proceso. En efecto, me mandaron hace un momentito un link. No sé si es cierto o no, o sea, que uno no puede dar por cierto toda la información. Hay que coger con pinza todo lo que sale. Sí, que daría cuenta de que ellos habrían llamado a la atención en el sentido de que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso. Si hacen eso, o si hicieron eso,
eso es una toalla blanca tirada a esa gente del PLD y al propio Danilo tal vez, que en este momento debe estar emocionalmente bastante tocado. Claro. Está fuera del país, está en la ciudad de Nueva York. Sí, Se supone que regrese mañana. sí, y mucha especulación. Pero Cándido, volviendo al tema de la operación Calamar, independientemente de si debieron encartarlos a todos al mismo tiempo, independientemente, ¿tú leíste la acusación, preliminar que ha hecho el Ministerio Público? Yo leí la solicitud de orden de arresto y la orden misma de la jueza. Sí, pues esa fue la de José Ramón Peralta. Sí, pero yo no he accedido aún a la solicitud de medida de coerción. No, porque ahí se habla de cosas que, de ser ciertas, pues esto tendrá méritos sobrados para que por lo menos llegue a juicio de fondo, ¿no? Déjame decirte, primero, en la mayoría de todos los procesos hasta ahora los que han empujado a fondo han llegado. Ahora, yo digo que un proceso penal es como a propósito de estos nombres de aguas procelosas. Sí. Yo digo que un proceso penal es como las olas del mar, que viene rompiente, cuando llega a la playa desciende y regresa mansa. Mancitas. En ese regreso es cuando se llega al fondo de un proceso penal. Ahí es donde se definen determinadas las situaciones, si realmente eran como decían, cuando pidieron medida de coerción o arrestaron, que es cuando la ola viene rompiente. Sí. En consecuencia hay que esperar ese momento, porque ahí es donde ya se decanta todo, es donde hay que probar, no argumentar, y ya no son cintilas de pruebas, sino pruebas lo que hay que presentar, y se le hace una censura y una cesura bastante crítica cuando estamos en esa fase. Por ejemplo, miren el proceso de Brecht. En este proceso, en el momento era el caso más grande del mundo porque tocó incluso varios países. Y sin embargo, fíjense lo que sucedió al final. Y miren en qué etapa estamos. El mismo proceso de Lotería Nacional, que surgió con una aura bastante fuerte, y miren en el momento que quedó. Y obedeció fundamentalmente a que el Ministerio Público, que hicieron un gran esfuerzo, porque no sería deshonesto uno no reconocer el gran esfuerzo que han estado haciendo, un personal que yo no sé si resistan todo este esfuerzo humanamente, pero finalmente terminó eso diluido fundamentalmente debido a que centraron mucho la imputación sobre la base de testigos espurios que en el juicio no aportaron mucho. Gente con conflicto de intereses, que robaron, que estafaron, que engañaron y los perdonaron o si bien lo mantienen imputado, pero le pidieron que lo condenen y dejarlo en libertad. ¿Entiendes? Sí. De hecho, las juezas, hay 3 casos de esos que el Ministerio Público solicitó una condena de 5 años de prisión con 18 meses de pena cumplida, que era lo que habían dado en prisión preventiva, y 3 años, 2 años y 3 años y 2 meses en prisión en libertad. Sí. No, en libertad. Y las jueces rechazaron eso y dispusieron 2 años de pena cumplida y 3 años en la cárcel, bajo el criterio de que la estructura de la presentación de la acusación que hizo el Ministerio Público es incompatible con esa modalidad de cumplimiento. Fíjense de qué se trata, Incluso lo dijeron de manera concreta la jueza del segundo tribunal colegiado, que yo tengo la más alta estima de ellas, porque son por el centro, independientemente de que esta vez yo representaba a un creyente, pero eso no nos impide ser honestos y saber cuando hay un juez que se respeta, porque lo que nosotros necesitamos no son jueces que nos den la razón cuando no la tenemos, o jueces amigos, sino simplemente jueces que funjan como tal. Claro. El gran llamado a la atención en este proceso es a la juez que preside el tribunal, el juzgado de la instrucción, que es la que dicta esas medidas, que por favor en adelante sean más críticos de la solicitud que hace el Ministerio Público, porque y ojalá que quien haya de tomar la decisión sobre
la medida de coerción, que generalmente es ella, esta vez sea más censure mejor las peticiones que hace el Ministerio Público, porque incluso los fiscales van más cómodos cuando tiene la gente en libertad con un arresto domiciliario. Óigame, de la cárcel la gente se fuga, o con un impedimento de salida se escapan, una orden de alejamiento la gente lo viola, pero la experiencia ha enseñado que en los casos de arresto domiciliario con un dispositivo electrónico, con un grillete, hay cero fuga. Oiga lo que estoy diciendo, cero fuga, porque el sistema es eficiente y además lo controla el propio Ministerio Público. De manera que es una modalidad que Alejandro Vargas implementó bastante, pero no muchos jueces creen en eso, pero a su vez muchas veces resulta que es más fácil usted protegerse sobre el manto de una prisión preventiva y que después no lo critiquen. Pero por lo menos yo tengo de Kenya, que es la juez que preside los tribunales, juzgados de la instrucción, por lo menos moralmente una juez intachable hasta donde uno sabe. No hay críticas de ella, pero es jurídicamente conservadora. Muy bien. Esto que estoy diciendo por aquí yo se lo he dicho a ella. Cándido Simón, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias a ustedes. La gente aprende escuchándote. Muchas gracias. Cómo no. Un gran abrazo. Bueno, vamos a la pausa. Es hora de la pausa. Regresamos en breve. No nos cambie, que el calamar se pone bueno.